Buenas noches, señor Williams. Siempre he dicho que la carretera se siente mucho más larga cuando uno lleva culpas en el corazón. Esa noche, en la carretera 57 entre San Luis Potosí y Querétaro, lo comprobé de la peor manera posible. Transportaba maquinaria pesada desde Monterrey hasta la Ciudad de México, como tantas otras veces en mi rutina de trailero. Sin embargo, algo en mi interior me decía que esta vez iba a ser diferente. Había una sensación de inquietud, como si una sombra invisible me rodeara, presagiando que algo malo estaba por suceder. Antes de salir, tuve una discusión con mi hijo Miguel, que tenía 7 años. Quería enseñarme un dibujo que había hecho en la escuela, pero yo estaba apurado y nervioso. Luego, hijo, tengo que irme, le dije sin siquiera mirarlo. Carla, mi esposa, me observó con preocupación desde la puerta. Sabía que últimamente las cosas no iban bien. Yo había cambiado. Me había vuelto distante, siempre cansado y ausente. Ella lo notaba, pero yo no tenía el valor para hablarlo. Miguel me miró con esos ojos grandes llenos de esperanza, una esperanza que yo apagaba cada vez que lo dejaba de lado. Ver cómo su sonrisa se desvanecía me dolió, pero en ese momento no supe cómo reaccionar. Me sentía atrapado en una rutina imposible de romper. Quería ser el padre que él merecía, pero sabía que estaba fallando, y eso me desgarraba por dentro. Lo que Carla no sabía era que yo tenía un problema que ocultaba. Dependía de pastillas estimulantes para mantenerme despierto en los largos trayectos. Al principio, solo las usaba en ocasiones especiales, cuando las jornadas eran especialmente duras, pero poco a poco se volvieron parte de cada viaje. Creía tener todo bajo control, pero la verdad es que me estaban consumiendo poco a poco. Había noches en las que no podía dormir y días en los que, aunque estuviera despierto, sentía que mi cuerpo estaba presente, pero mi mente estaba completamente desconectada. Mientras avanzaba por la carretera, esos pensamientos me atormentaban. El cansancio y los efectos de las pastillas se mezclaban, haciendo que mi mente se nublara. ¿Cuántas veces había descuidado a Miguel y a Carla por culpa de mi dependencia y del trabajo? ¿Cuánto más podría seguir así antes de perderlo todo? Sabía que algo tenía que cambiar, pero cada vez que intentaba dejar las pastillas, el miedo a no cumplir con mis responsabilidades me empujaba a tomarlas de nuevo. Era un ciclo vicioso del que no veía salida. La noche era cerrada y la carretera estaba casi desierta. El cielo estaba cubierto de nubes espesas y la única luz provenía de los faros de mi camión. La carretera parecía interminable, un túnel oscuro que me envolvía por completo. De repente, mis faros iluminaron algo al borde del camino. Era una figura alta y delgada, cubierta con una túnica oscura que ondeaba con el viento. Donde debería estar el rostro, solo vi una calavera que me miraba con cuencas vacías. El terror se apoderó de mí. Sentí un sudor frío recorriendo mi espalda y mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté enfocar la vista, pensando que solo era una alucinación causada por el cansancio y las pastillas, pero la figura seguía allí y mi respiración se volvió rápida y descontrolada. Las manos me temblaban sobre el volante. Giré bruscamente para evitarla, perdiendo el control del camión. Las ruedas patinaron, y todo a mi alrededor se convirtió en un caos de luces y ruido, hasta que de pronto todo se volvió negro. Desperté 15 días después en un hospital de Querétaro. Lo primero que noté fue el brillo cegador de las luces del techo, seguido por el pitido constante de las máquinas. Había un olor a desinfectante que invadía mis pulmones, y mi cuerpo entero estaba adolorido. Me dijeron que había estado en coma después del accidente, pero más que el dolor físico, era el peso de mi conciencia lo que realmente me dolía. Durante esos días soñé con Miguel. Lo veía solo en la sala de nuestra casa, sosteniendo aquel dibujo que nunca quise mirar. Sus ojos reflejaban tristeza y decepción. En mis sueños,
Intentaba acercarme a él, pero siempre había algo que me lo impedía. La distancia entre nosotros era como una barrera invisible que me mantenía alejado. Cuando desperté, Carla estaba a mi lado. Sus ojos mostraban alivio y cansancio al mismo tiempo. Miguel ha estado preguntando por ti todos los días, dijo suavemente. Esas palabras me partieron el alma. Me di cuenta de que mi ausencia iba más allá de esos días en el hospital. Había estado ausente de sus vidas mucho antes del accidente. Sentí las lágrimas llenándome los ojos y un nudo en la garganta. Había estado tan envuelto en mis propios problemas que no había visto cuánto sufrían ellos también. Mientras me recuperaba, tuve mucho tiempo para reflexionar. Los días en el hospital eran largos, y cada minuto me obligaba a enfrentarme a mí mismo y a los errores que había cometido. Al principio, traté de convencerme de que podía manejarlo solo, que no era tan grave. Me decía que había sido solo un accidente y que con un poco de cuidado podría evitar que volviera a suceder. Pero con cada recuerdo de lo que había perdido y cada mirada de Carla, entendí lo profundo que había caído. Recordé la figura en la carretera y no podía dejar de pensar que era una advertencia, una manifestación de todo lo que estaba mal en mi vida. Acepté que tenía un problema y que necesitaba ayuda. No podía seguir fingiendo ser fuerte mientras me hundía más y más. Busqué apoyo profesional. Las primeras sesiones fueron difíciles. Admitir mi debilidad y mostrarme vulnerable ante otros me hacía sentir incómodo. Pero poco a poco entendí que no estaba solo. Había más personas como yo, personas que también habían perdido el rumbo, pero que estaban dispuestas a luchar para recuperarlo. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a recuperar a mi familia y a mí mismo. No quería volver a ser ese hombre que rompía el corazón de su hijo por no poder dedicarle un momento. Quería ser un padre presente, un esposo que pudiera sostener a su familia, no solo alguien que estaba físicamente, pero cuya mente estaba perdida. Cada día era una pequeña batalla, pero con cada victoria, sentía que me acercaba más a ellos. Cuando regresé a casa, todo se sentía diferente. Ya no me parecía un lugar extraño donde solo iba a dormir entre un viaje y otro. Miguel estaba en la sala, dibujando. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y corrió hacia mí. ¡Papá!, gritó. Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo llenaba un vacío que había ignorado durante tanto tiempo. El calor de su abrazo, el olor de su cabello, todo me hizo sentir que estaba en el lugar correcto. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó tímidamente. Asentí y me llevó hasta su dibujo. Era un sol brillante, una casa y nosotros dos tomados de la mano. Esta vez me tomé mi tiempo para observarlo bien. Noté los colores vivos, el esfuerzo que había puesto en cada línea. No era solo un dibujo, era una expresión de su amor y su deseo de tenerme cerca. Me di cuenta de cuánto había esperado este momento, de cuánto necesitaba que yo estuviera ahí. Sentí un nudo en el pecho al pensar en todas las veces que lo había ignorado. «Es hermoso, hijo», le dije con la voz quebrada. «Lamento no haberlo visto antes». Miguel sonrió, y en ese momento supe que estaba dando el primer paso para arreglar todo lo que había roto. Carla se acercó y nos abrazó a ambos. «Estamos aquí para ti», dijo con una voz llena de ternura y determinación. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el calor de su abrazo me devolvía una sensación de hogar, de pertenencia. Miré a Carla y vi el cansancio en sus ojos, pero también la esperanza. Sabía que no sería fácil, pero estábamos juntos en esto, y eso era lo que más importaba. La carretera seguirá siendo parte de mi vida, pero ahora sé que ninguna distancia es más grande que la que uno mismo crea con sus seres queridos. He aprendido que algunas cargas son más pesadas que cualquier maquinaria y que es necesario dejarlas atrás para poder avanzar. Mi familia
Es mi verdadero camino, y no pienso volver a perderme. Cada vez que enciendo el motor del camión, recuerdo que hay un hogar que me espera, y eso me da fuerzas para seguir adelante sin recurrir a las pastillas, sin el miedo constante de perder el control. Las noches en la carretera ya no son tan oscuras como antes. Ahora llevo conmigo la luz de mi familia, el recuerdo de los ojos de Miguel llenos de esperanza y el abrazo de Carla que me recuerda que tengo un propósito. Sé que habrá momentos difíciles, tentaciones que pondrán a prueba mi determinación, pero también sé que tengo algo por lo cual luchar, y eso hace que todo valga la pena. He comprendido que no se trata solo de llegar a un destino, sino de cómo haces el viaje y con quién lo compartes. Y yo, después de todo lo vivido, he decidido hacer este viaje con ellos, sin perderme nunca más en el camino. Nunca pensé que acabaría conduciendo autobuses nocturnos. Antes tenía un trabajo estable como encargado de almacén, una vida sencilla, con mi esposa y mi hijo, Mateo. Todo giraba en torno a él, sus risas mientras corría por la sala, cómo se aferraba a mis piernas cuando llegaba del trabajo. Mateo tenía 5 años cuando lo perdimos. Fue un accidente absurdo, de esos que no puedes anticipar. En un instante, todo desapareció. Desde entonces, me convertí en una sombra de mí mismo. Mi matrimonio se desmoronó lentamente. Dejé de hablar con mis amigos y me aislé de todo lo que solía importarme. Me encerré en mi propio dolor. Terminé aquí, conduciendo autobuses en rutas nocturnas. Al menos, en la carretera nadie me hacía preguntas. Nadie me miraba con lástima. Solo la oscuridad, el rugido del motor y yo. La rutina me daba una falsa sensación de seguridad, una manera de pasar el tiempo sin enfrentarme al vacío que había quedado en mi vida. Esa noche, la ruta era una de las más solitarias, un tramo desierto entre montañas, con curvas cerradas y apenas unas luces esparcidas a lo lejos. Los pasajeros eran pocos, como siempre, un par de jóvenes con mochilas al hombro y una mujer mayor con un rosario en las manos. Todos dormían, arrullados por el traqueteo del autobús. Yo intentaba concentrarme en el camino, pero en el fondo sabía que algo en esa noche se sentía diferente. Había un silencio más profundo de lo normal, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. La carretera serpenteaba entre árboles densos, sus sombras proyectándose bajo los faros del autobús. Sentía que las sombras se movían, aunque sabía que era solo mi mente jugándome malas pasadas. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era un animal, quizá un perro o un coyote, pero no. La figura era demasiado alta, aunque pequeña para ser un adulto. A medida que me acercaba, noté que era un niño. Caminaba tambaleándose, con una camiseta blanca y pantalones cortos. Estaba descalzo. Mis manos se aferraron al volante, mis nudillos se pusieron blancos. Instintivamente, disminuí la velocidad. Mi mente empezó a girar. ¿Qué hacía un niño aquí, en medio de la nada? Quizás se había perdido o escapado de algo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La imagen de Mateo inundó mi mente. ¿Y si alguien hubiera encontrado a mi hijo ese día antes de que fuera demasiado tarde? Esa posibilidad me asfixiaba, llenándome de culpa y esperanza al mismo tiempo. Detuve el autobús, encendí las luces intermitentes y me giré hacia los pasajeros dormidos, dudando si debía despertarlos. Decidí bajar solo. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la cara. Había algo inquietante en ese frío, una sensación que no podía explicar, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. Inspiré profundamente y avancé. «Oye, niño», grité, mi voz resonando en la oscuridad. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» El niño se detuvo. No se giró inmediatamente, como si estuviera considerando si responder o no. Mi pecho se apretó. Sus movimientos eran extraños, torpes.
Finalmente, volteó hacia mí con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera evaluando si yo era digno de su atención. Lo que vi me hizo dudar si realmente estaba despierto o si seguía en una de mis pesadillas recurrentes. Ahí fue cuando sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Su rostro no era del todo el de un niño. Sus ojos hundidos y desproporcionadamente grandes contrastaban con su piel pálida, casi translúcida bajo las luces del autobús. Tenía una sonrisa torcida, como si alguien hubiera intentado dibujarla a la fuerza en su cara. Algo dentro de mí gritaba que subiera al autobús y cerrara la puerta, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera atrapado en el mismo lugar por la fuerza de esa mirada. ¿Estás perdido?, pregunté con un hilo de voz, aunque ya no estaba seguro de querer acercarme más. La sensación de peligro se intensificaba con cada segundo que pasaba. El niño no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia mí, luego otro, arrastrando los pies de una manera extraña, casi antinatural. Cada fibra de mi ser quería retroceder, pero la culpa me mantenía enraizado al suelo. Tenía que ayudarlo. No podía huir. No podía volver a fallarle a otro niño. La imagen de Mateo seguía grabada en mi mente, impidiéndome moverme. «Sube, te llevaré a un lugar seguro». Intenté sonar calmado, pero mi voz temblaba. Las palabras apenas salían de mi garganta, ahogadas por el miedo y la ansiedad. El niño alzó su mano, señalándome. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y estaban sucios, como si hubiera estado escarbando en la tierra. Había algo oscuro bajo sus uñas, y parecía temblar ligeramente. Finalmente, mi cuerpo reaccionó, y retrocedí un paso. El instinto de supervivencia al fin venció la culpa. Entonces, habló. Su voz era una mezcla de susurros y ecos, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo. Sonaba como si estuviera hablando desde un lugar muy lejano, como un eco que rebotaba entre las montañas. «¿Por qué no me salvaste?». Me congelé. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Esa frase era la misma que me había repetido cientos de veces en mis pesadillas. «¿Por qué no lo salvaste?», decía mi propia voz en cada sueño, cada vez que recordaba a Mateo. Esa misma culpa que había cargado todos esos años, ahora me la devolvía aquella criatura. No podía ser una coincidencia. El niño se acercó más. Su cuerpo empezó a cambiar. Sus proporciones se torcieron, y su sonrisa se extendió más allá de lo humanamente posible. Sus ojos vacíos parecían devorarme, y todo lo que podía escuchar era ese eco ensordecedor. «¿Por qué no me salvaste?». Cada palabra me golpeaba como un mazazo, debilitando mis piernas, llenándome de pavor. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Di un paso atrás, luego otro, hasta que mis piernas finalmente respondieron. Corrí hacia el autobús, subí de un salto y cerré la puerta de un golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sentía mis piernas temblar y mi pecho arder, como si el miedo mismo me estuviera devorando. Mi respiración era errática, y mis manos temblaban mientras ponía el autobús en marcha. El motor rugió, y con cada segundo que pasaba, solo quería alejarme lo más posible de esa criatura. Cuando miré por el retrovisor, el niño ya no estaba. Todo lo que quedaba era el vacío de la carretera detrás de mí. Un vacío que parecía mucho más oscuro que antes, como si algo hubiese devorado la luz de los faros traseros. Me quedé mirando un momento más, esperando ver algún movimiento, alguna sombra, pero no había nada, solo la carretera desierta. Los pasajeros empezaron a moverse, despertados por el frenazo y el ruido. Sus murmullos me devolvieron a la realidad, al aquí y ahora. «¿Qué pasa, conductor?», preguntó la mujer mayor, mirándome con preocupación. Sus ojos se veían cansados, como si la incertidumbre de la noche hubiera llegado también a ella.
Negué con la cabeza, incapaz de responder. Mis ojos se fijaron en el camino y no volví a mirar atrás. No podía permitirme mirar atrás. Llegué al destino con el corazón acelerado y los pensamientos enredados. Cada minuto de ese trayecto fue una lucha para mantener el control del autobús y no dejarme llevar por el pánico. Cuando finalmente llegamos, sentí que mis manos se aflojaban del volante como si llevaran horas aferradas a él. Antes de bajar, revisé el autobús, queriendo asegurarme de que todo estaba en orden. Era una necesidad compulsiva, como si buscara una prueba de que lo que había visto era real. En el último asiento, donde nadie había estado sentado, encontré algo que me heló la sangre. Una pequeña huella de barro, perfectamente formada. Desde entonces, evito esa ruta. Cada vez que paso por una carretera solitaria, no puedo evitar mirar al borde del camino, temiendo volver a verlo. A veces, creo ver una sombra en la distancia, o una figura pequeña caminando por el arcén, y mi corazón se acelera. Mis manos sudan sobre el volante, pero nunca es él. Nunca vuelvo a encontrarme con ese niño, aunque siento su presencia en cada curva desierta, en cada tramo oscuro del camino. Lo único que sé es que ese niño, lo que fuera, no era Mateo, pero al mismo tiempo, siento que su aparición no fue una coincidencia. Era como si hubiera venido a recordarme algo que nunca podría olvidar. Como si hubiera venido a asegurarse de que la culpa nunca me abandonara, de que el peso de mi pasado siempre estuviera conmigo. Porque, después de todo este tiempo, aún no puedo responder a esa pregunta. ¿Por qué no lo salvé? Y esa pregunta sigue atormentándome en cada ruta nocturna, en cada momento de soledad. Es un eco que resuena en mi mente, una sombra que nunca me dejará en paz. Siento que esa noche, en esa carretera desierta, me encontré no solo con un fantasma, sino con la parte más oscura de mí mismo. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es José Luis, pero todos me llaman Chepe. Tengo 33 años y trabajo como vigilante nocturno en una fábrica de embalajes en las afueras de la ciudad. Mi vida es sencilla. Me levanto al mediodía, tomo un café fuerte mientras hojeo el periódico y luego paso el resto del día haciendo mandados o descansando hasta que llega la hora de empezar mi turno. Trabajo de 10 de la noche a 6 de la mañana y aunque muchos no lo entienden, disfruto trabajar de noche. Hay algo en la tranquilidad de esas horas que siempre me ha atraído. Trabajo en una fábrica que, durante la noche, parece un monstruo dormido. Las enormes maquinarias están apagadas, las luces son tenues, y los únicos sonidos son el zumbido de los fluorescentes y el ocasional golpeteo de alguna ventana mal cerrada. Mi rutina es simple: recorrer las instalaciones, hacer rondas cada 2 horas y asegurarme de que todo esté en orden. Hay algo reconfortante en la repetición de estas actividades. Me da la sensación de control, como si con cada ronda pudiera mantener la oscuridad y el silencio a raya. Todo iba bien hasta aquella noche de junio, hace 2 meses. Una noche que jamás olvidaré. La fábrica está ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad, rodeada de campos vacíos. Durante el día, bulle de actividad, pero en la noche se convierte en un escenario digno de una película de terror. Los ruidos de las máquinas y el movimiento constante de los trabajadores se desvanecen, dejando solo el vacío y el silencio. En la oscuridad, las sombras parecen crecer, extendiéndose por los rincones hasta parecer que la fábrica tiene vida propia. Mis compañeros siempre bromeaban sobre lo espeluznante que era trabajar de noche, especialmente por los rumores de que la fábrica estaba construida sobre un antiguo cementerio. Se decía que en las noches más silenciosas podías escuchar el llanto de las almas en pena, pero yo nunca me tomé en serio esas historias. Para mí, los fantasmas no existen. Lo que existe
son los ladrones, y mi trabajo es mantenerlos fuera de la propiedad. Esa era mi forma de ver las cosas, algo simple y práctico. Llevo casi 5 años en este trabajo, y nunca había tenido ningún problema. El personal diurno siempre deja todo en orden, y yo me dedico a patrullar, revisar las cámaras y leer durante las horas más tranquilas. Sin embargo, en los últimos meses, noté algo diferente en el ambiente. Durante mis rondas, comencé a escuchar ruidos inexplicables, pasos ligeros en el piso superior, crujidos de puertas y murmullos que parecían provenir de las esquinas más oscuras de la fábrica. Los sonidos parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, haciendo que el aire se sintiera más pesado de lo normal. Intenté ignorar esos ruidos al principio, atribuyéndolos al desgaste del edificio o a mi imaginación. Tal vez era el metal envejecido de la estructura, o simplemente el eco que jugaba conmigo. Pero había algo más, algo que me inquietaba profundamente, como si la fábrica estuviera observándome. La sensación era cada vez más difícil de ignorar, como si hubiera ojos invisibles escondidos en cada sombra, esperando que bajara la guardia. La noche en cuestión comenzó como cualquier otra. Llegué a las 9:45, saludé al vigilante del turno anterior y revisé las cámaras para asegurarme de que todo estaba en calma. Hice la primera ronda a las 10 y no encontré nada fuera de lugar. Al regresar a la caseta de vigilancia, noté que una de las cámaras, la del almacén B, tenía una interferencia extraña. La pantalla mostraba líneas estáticas, pero no le di importancia. Pensé que era un problema técnico. Este tipo de fallos no eran raros, especialmente con el viejo sistema de cámaras que usábamos. A las 12 de la noche, durante la segunda ronda, decidí pasar por el almacén B para revisar la cámara en persona. El almacén era una estructura enorme, llena de estanterías con cajas apiladas hasta el techo. Las luces parpadeaban levemente, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse por sí solas. Al entrar, me recibió un silencio abrumador, interrumpido solo por el eco distante de mis propios pasos. Caminé hasta donde estaba la cámara, que se encontraba en una esquina elevada, y mientras subía por la escalera metálica para inspeccionarla, escuché algo que me heló la sangre. Un susurro, bajo, apenas audible, pero inconfundible. «Chepe», dijo una voz ronca arrastrando mi nombre. Me congelé en mi lugar. Bajé la vista hacia el almacén, esperando encontrar a algún bromista, pero no había nadie. La oscuridad y las sombras parecían jugar conmigo. Cada rincón parecía esconder una figura. Cada sombra parecía moverse fuera del alcance de mi vista. Bajé de la escalera lo más rápido que pude y, tratando de mantener la calma, regresé a la caseta. La sensación de ser observado no se desvaneció. Por el contrario, parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. En la caseta, revisé nuevamente las cámaras. Lo que vi me dejó sin palabras. En el monitor del almacén B, había algo que no estaba allí antes. Una figura oscura, humanoide, de pie entre las estanterías. No tenía rostro, solo un contorno borroso que parecía vibrar, como si estuviera compuesto de humo o niebla. La figura no se movía, pero su presencia llenaba la pantalla de una forma que me resultaba aterradora. Parpadeé varias veces, pensando que era un fallo de la cámara, pero la figura seguía ahí, inmóvil, mirando directamente hacia la lente. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Decidí llamar al supervisor, pero cuando marqué su número, la línea estaba muerta. Ni siquiera había tono. La caseta, que siempre me había parecido un refugio seguro, ahora se sentía como una trampa. Intenté tranquilizarme, pero el miedo me invadía. Sentía el pulso acelerado y el sudor frío en la frente. Quería pensar con claridad, pero era difícil cuando el pánico me susurraba al oído, nublando mi juicio y haciéndome dudar de cada movimiento. A las 2 de la madrugada, durante mi tercera ronda,
sucedió algo aún más perturbador. Mientras recorría el pasillo principal, las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido eléctrico llenó el aire, y luego todas las luces se apagaron al mismo tiempo, dejándome en completa oscuridad. El zumbido se intensificó, resonando en mis oídos hasta volverse casi insoportable. La oscuridad era absoluta, una manta negra que parecía querer tragármelo todo. Saqué mi linterna y comencé a avanzar lentamente. Sentí como si algo me estuviera siguiendo, una presencia que no podía ver, pero que era casi palpable. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Giré la linterna rápidamente, pero no había nada. Aún así, la sensación de ser observado no desaparecía, y cada vez que avanzaba, parecía como si alguien o algo estuviera acechándome, aguardando el momento preciso para atacar. Regresé corriendo a la caseta y cerré la puerta con seguro. Estaba decidido a no salir de allí hasta que amaneciera. Sin embargo, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me hizo dudar de mi decisión. Las puertas del almacén B estaban abiertas de par en par, aunque yo las había cerrado en mi ronda anterior. La sensación de terror puro me inundó, y me quedé mirando la pantalla sin saber qué hacer. Y entonces lo vi. La figura ahora estaba de pie frente a la caseta, inmóvil, mirándome. Podía sentir su mirada, aunque no tuviera ojos. Era como si pudiera ver directamente dentro de mí, explorar mis miedos más profundos. El terror me paralizó. No sabía qué hacer. De repente, las luces de la caseta comenzaron a parpadear, y una voz gutural llenó el pequeño espacio. «Chepe, te hemos estado esperando». El sonido parecía venir de todas partes, resonando en las paredes y dentro de mi cabeza. No recuerdo exactamente lo que pasó después. Un golpe sordo, un destello de luz, y luego, nada. Cuando desperté, estaba en el suelo de la caseta, con el uniforme empapado de sudor y el sol asomando en el horizonte. Un zumbido distante llenaba el aire, y la sensación de que alguien me observaba aún persistía, como un eco que se negaba a desvanecerse. Las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal, y las puertas del almacén estaban cerradas como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había ocurrido, algo que no podía explicar. Intenté contarle lo sucedido a mi supervisor, pero no me creyó. Me dijo que tal vez había sido un ataque de estrés o que me había quedado dormido en la caseta, pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Desde esa noche no he vuelto a trabajar en turnos nocturnos. Dejé ese empleo y conseguí otro durante el día, pero aún ahora, cuando paso cerca de la fábrica, siento que algo me observa desde las sombras, esperando. A veces, sueño con esa noche. Sueño con la figura en el almacén, con su forma borrosa y susurros que llenan el aire. Sueño con estar atrapado en la caseta, las luces parpadeando y la voz gutural llamándome. Me despierto sudando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y aunque trato de convencerme de que solo fue una mala experiencia, de que mi mente me está jugando malas pasadas, hay algo dentro de mí que sabe la verdad. Algo sucedió en esa fábrica, algo que no debería haber visto y que todavía me persigue. He aprendido a vivir con el miedo, a aceptar la posibilidad de que hay cosas que no puedo entender ni controlar. Pero cuando las noches son especialmente silenciosas y el viento sopla de cierta manera, siento que todo vuelve a mí y me pregunto si realmente he escapado de lo que sea que estaba allí esa noche, o si solo está esperando el momento adecuado para volver a buscarme. Conductores de lo desconocido, aquí el señor Williams. Esta noche, tomaremos el volante hacia un mundo donde lo cotidiano se mezcla con lo inexplicable, y los caminos que conocemos
se convierten en portales hacia el misterio. Abróchate el cinturón, porque lo que está por venir cambiará la forma en que ves la carretera. Historias reales, testimonios de quienes se enfrentaron a lo imposible y lograron vivir para contarlo. Nuestro primer destino nos lleva a Baja California, a la famosa y aterradora carretera de La Rumorosa. Y nuestro protagonista, Ignacio Medina, aprendió de primera mano por qué este lugar es conocido como uno de los más escalofriantes de México. ¿Listos para comenzar? Entonces enciende tus luces y acompáñanos. El misterio de La Rumorosa. La carretera de La Rumorosa serpentea entre montañas rocosas y profundos barrancos en el estado de Baja California. Este tramo, que conecta Mexicali con Tecate y Tijuana, es una obra maestra de la ingeniería, pero también un lugar temido por quienes lo recorren. Conocida por sus peligrosas curvas y cambios bruscos de clima, La Rumorosa es protagonista de innumerables relatos de terror. Ignacio Medina, un trailero con más de 20 años de experiencia, había escuchado historias de la carretera, accidentes inexplicables, apariciones y fenómenos que desafiaban la lógica. Sin embargo, como hombre práctico, nunca les prestó atención. Todo eso cambió una noche de enero, cuando su ruta lo llevó por la sinuosa carretera con una carga urgente que debía entregar en Tijuana. Era pasada la medianoche cuando Ignacio comenzó a ascender por La Rumorosa. La niebla, densa como algodón, cubría el camino y el viento golpeaba con fuerza las ventanillas de su tráiler. Aunque acostumbrado a estas condiciones, esa noche se sentía intranquilo, como si algo invisible lo estuviera observando. A mitad de una curva cerrada, Ignacio vio una figura de pie al borde de la carretera. Era una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado que cubría parcialmente su rostro. Estaba inmóvil, con un brazo extendido hacia el camino, como si pidiera ayuda. Frené en seco, contó Ignacio más tarde, porque pensé que era una persona real, pero cuando me bajé del tráiler con mi linterna, no había nadie allí. Ignacio volvió al camión, atribuyendo la experiencia al cansancio, pero cuando intentó encender el motor para continuar, los frenos no respondieron. Era como si una fuerza invisible estuviera sujetando el vehículo, mientras éste comenzaba a deslizarse lentamente hacia el barranco. Sentí que algo me empujaba, relató. Pensé que el tráiler se iba a ir directo al vacío. Con un esfuerzo casi sobrehumano, Ignacio logró estabilizar el vehículo usando el freno de emergencia. Al amanecer, revisó el sistema y, para su sorpresa, todo estaba en perfectas condiciones. De regreso en Mexicali, compartió su experiencia con otros traileros en una parada. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Julián, le dio una posible explicación. Dicen que esa mujer es el espíritu de alguien que murió hace muchos años en un accidente. Algunos creen que aparece para advertir del peligro, pero otros dicen que pone a prueba a quienes no respetan la carretera. Ignacio nunca volvió a tomar La Rumorosa sin compañía. Desde esa noche, entendió que la carretera guarda secretos que van más allá de lo visible y que algunas rutas deben ser transitadas con respeto, no solo por el peligro físico, sino por lo que no podemos explicar. El niño de la autopista México-Puebla. En el centro de México, la autopista México-Puebla es una vía moderna y concurrida durante el día, pero en las primeras horas de la madrugada, cuando la niebla cubre el camino y el tráfico desaparece, esta carretera se transforma en un escenario de historias sobrenaturales. Uno de los relatos más conocidos es el del niño que aparece en el tramo cercano a Río Frío. Pedro Santiago, un taxista de 40 años, compartió su experiencia en esta carretera. Pedro era conocido por tomar turnos nocturnos, ya que, según él, la noche era tranquila y menos complicada. Sin embargo, una noche de abril, la tranquilidad dio paso al terror.
Era alrededor de las 3 de la madrugada cuando Pedro conducía por la autopista rumbo a Puebla. A lo lejos, bajo la tenue luz de una lámpara, vio a un niño de pie junto al camino. Estaba vestido con un suéter azul y pantalones de mezclilla. Pedro frenó de inmediato y bajó la ventana. «¿Qué haces aquí, chamaco? ¿Te perdiste?», preguntó. El niño, sin decir una palabra, señaló hacia el asiento trasero del taxi. Pedro dudó por un momento, pero finalmente bajó y abrió la puerta. El niño se subió sin emitir un sonido y señaló hacia adelante, como indicando la dirección que debía seguir. Pedro arrancó, con un escalofrío recorriéndole la espalda. «Durante el trayecto intenté hacerle conversación», contó Pedro, pero el niño no respondió. Solo miraba al frente, como si estuviera concentrado en algo. Cuando Pedro llegó a la dirección que el niño había señalado, se encontró con un terreno baldío. Al voltear hacia el asiento trasero, el niño ya no estaba. Me bajé del coche pensando que se había salido sin que lo notara, pero no había rastro de él, recordó. Lo que me puso los pelos de punta fue que el asiento trasero todavía estaba caliente, como si alguien hubiera estado sentado allí. Con el tiempo, Pedro supo que no era el único que había tenido este tipo de encuentro. Otros conductores también habían recogido al niño en el mismo tramo de la autopista, y todos coincidían en que desaparecía sin dejar rastro. Algunos investigadores locales creen que el espíritu del niño pertenece a alguien que murió en un accidente en esa zona hace décadas. Otros sugieren que podría tratarse de un eco residual de una tragedia pasada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que muchos conductores prefieren evitar esa carretera en las horas más oscuras. El camión fantasma en la carretera Zacatecas-Fresnillo. La carretera Zacatecas-Fresnillo es conocida como una de las rutas más peligrosas del norte de México. En este camino, los accidentes son frecuentes y las historias paranormales no tardan en llegar. Una de las más aterradoras involucra un camión que aparece y desaparece en circunstancias misteriosas. Héctor Ruiz, un experimentado trailero, compartió su encuentro con lo inexplicable mientras conducía en esa carretera en una noche fría de diciembre. Era pasada la medianoche. El tramo estaba completamente solo y no se veía un alma en kilómetros, recuerda Héctor. La neblina envolvía el asfalto, dificultando la visibilidad, pero Héctor seguía confiado. Había transitado esa ruta muchas veces y conocía bien cada curva y recta. Mientras avanzaba, notó luces que se acercaban por el espejo retrovisor. Al principio, pensó que era otro camión que intentaba rebasarlo, pero algo no encajaba. Esas luces parpadeaban de una forma extraña, como si no fueran faros normales, dijo. El vehículo se acercó rápidamente, y antes de que Héctor pudiera reaccionar, se colocó a su lado. Era un camión antiguo, de color oscuro y con un diseño que parecía de otra época. Su velocidad era anormal para un vehículo tan viejo, y lo más inquietante era que no tenía conductor. Héctor, asustado, intentó acelerar para dejarlo atrás, pero el camión fantasma no solo lo seguía, sino que comenzó a cerrarle el paso. Sentí que estaba jugando conmigo, dijo Héctor. En un momento, el camión se colocó frente a él y frenó bruscamente, obligándolo a hacer una maniobra de emergencia para evitar el impacto. Cuando Héctor recuperó el control y volvió a mirar hacia adelante, el camión había desaparecido. Esa noche, Héctor llegó temblando a su destino. Más tarde, otros conductores le contaron historias similares sobre el camión fantasma. Según las leyendas locales, el espíritu pertenece a un conductor que perdió la vida en un accidente hace décadas, cuando su camión quedó fuera de control y cayó en un barranco cercano. Desde entonces, su espectro parece recrear su tragedia, llevando el peligro a quienes transitan la carretera Zacatecas-Fresnillo. La novia del malecón en Mazatlán. Mazatlán, con su hermoso malecón, es un destino turístico famoso por sus vistas al océano.
Sin embargo, los taxistas que trabajan de noche han aprendido a temer a una pasajera particular, una joven vestida de novia que desaparece sin explicación. Luis Mora, un taxista veterano, relató su experiencia con esta aparición. Era una madrugada tranquila cuando vio a una mujer parada en una esquina del malecón, vestida de blanco, con un largo velo que cubría su rostro. Levantó la mano para detener el taxi, y Luis, pensando que era una pasajera normal, se detuvo. Subió al asiento trasero y me dio una dirección. Su voz era suave, apenas un susurro, y no pude verle el rostro porque el velo lo cubría completamente, dijo Luis. Durante el trayecto intentó iniciar una conversación, pero la joven no respondió. Cuando llegaron a la dirección indicada, Luis notó que el lugar era una casa abandonada. Se volvió hacia la pasajera para preguntarle si estaba segura de que ese era su destino, pero el asiento trasero estaba vacío. Luis salió del taxi, convencido de que la joven había bajado sin que él lo notara, pero la puerta trasera seguía cerrada y no había rastro de ella en los alrededores. En ese momento, un escalofrío lo recorrió. Con el tiempo, Luis descubrió que otros taxistas habían tenido encuentros similares. Según la leyenda, la novia es el espíritu de una joven que murió en un accidente automovilístico camino a su boda. Algunos creen que busca completar su último viaje, mientras que otros piensan que está atrapada en un bucle de tiempo, incapaz de aceptar su destino. La caravana de los muertos en Chiapas. En la profundidad de la selva lacandona, en Chiapas, existe un tramo de carretera que muchos conductores evitan durante la noche. Aquí, la oscuridad es tan densa que parece devorar las luces de los vehículos. Es en este lugar donde varios testigos han reportado la aparición de una fila de soldados marchando en la penumbra. Javier Gómez, un conductor de autobús, tuvo uno de estos encuentros mientras transportaba pasajeros hacia Palenque. Era cerca de la 1 de la madrugada cuando su autobús comenzó a disminuir la velocidad, como si algo lo obligara a frenar. A lo lejos, Javier vio una hilera de figuras que marchaban en formación, vestidos con uniformes antiguos y portando rifles. Pensé que era un desfile militar o algo por el estilo, pero cuando encendí las luces altas, no había nada allí. Fue como si se desvanecieran en el aire, relató. Uno de sus pasajeros, que era un historiador aficionado, sugirió que los soldados podían ser espíritus de un antiguo conflicto. En la zona, se libraron intensas batallas durante la Guerra de Castas y otros enfrentamientos en el siglo XIX. Los soldados que marchan en la carretera podrían ser almas que no han encontrado descanso. Desde esa noche, Javier evita pasar por ese tramo después del anochecer. No sé qué eran exactamente, pero no eran de este mundo, afirmó. Cada carretera que recorremos guarda secretos que solo se revelan en la penumbra. En esta noche, hemos visto a través de los ojos de quienes se enfrentaron al misterio y vivieron para contarlo. Recuerda que no siempre estamos solos en el camino. Esto fue Carreteras de la Oscuridad, y si alguna vez encuentras algo extraño en tu ruta, quizás sea una señal de que has entrado a nuestro territorio. Hasta la próxima, y que tus viajes sean seguros y libres de sorpresas. Señor Williams, mi nombre es Héctor Ramírez, y soy vendedor de equipo agrícola. Mi trabajo me lleva a recorrer los pueblos más pequeños de México, ofreciendo desde arados hasta motosierras. Hace un mes, mi jefe me asignó una entrega especial a San Cipriano, un pueblo remoto en las montañas de Oaxaca. Aunque no era la primera vez que iba, siempre me generaba cierto nerviosismo. San Cipriano tiene fama de ser un lugar cargado, según contaban los más viejos. Historias sobre apariciones y sucesos inexplicables rodeaban al pueblo. Algunos decían haber visto sombras que se movían entre los árboles. Otros aseguraban haber oído voces en el puente al anochecer. Incluso se hablaba de un espíritu errante que solía aparecer cerca de las casas abandonadas.
una figura que muchos preferían no mencionar. Sin embargo, para mí, no era más que un pueblo más. Aquella tarde de noviembre, el sol empezaba a esconderse mientras conducía por un camino serpenteante, rodeado de árboles densos. La radio de la camioneta apenas funcionaba, y todo estaba en un silencio inquietante, salvo por el crujir de las hojas bajo las llantas. Antes de partir, un cliente de otro pueblo me había advertido: «Si pasas por el puente del diablo, no te detengas, pase lo que pase». Reí, pensando que se trataba de otra historia para asustar a los forasteros. Llegué al puente justo antes de la puesta del sol. La estructura era vieja, con tablones de madera que crujían bajo el peso de la camioneta, aunque ésta fuera ligera. El río abajo corría con fuerza, pero lo que me incomodó realmente fue un cuervo negro posado en el centro del puente. El ave giró la cabeza hacia mí, observándome con ojos que parecían casi humanos. Sentí un escalofrío, pero seguí adelante. A medida que pasaba sobre el puente, el cuervo lanzó un graznido fuerte, que resonó en el aire como un mal augurio. Apreté el volante con fuerza y traté de concentrarme en el camino, pero algo en el ambiente parecía pesado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Al llegar al pueblo, el ambiente era pesado. Las calles estaban desiertas, a excepción de un par de niños que me miraron de reojo antes de desaparecer detrás de una esquina. Había algo en sus miradas que me inquietaba, una mezcla de curiosidad y temor. La casa del cliente estaba al final de una calle de tierra. Don Ramiro, un hombre mayor con un sombrero de palma y el rostro curtido por el sol, salió a recibirme. «¿Trajiste lo que pedí?», preguntó con una voz áspera. «Sí, don Ramiro. El pulverizador y las herramientas están en la camioneta. ¿Le ayudo a descargarlas?». Él asintió, pero en lugar de hacerlo en ese momento, me detuvo con un gesto. «Es tarde para regresar. Quédate aquí esta noche, muchacho. Mañana temprano descargamos y te pagaré después del desayuno». Acepté, aunque algo en su tono me puso en alerta. Dentro de la casa, el ambiente era sofocante. Las paredes estaban decoradas con santos y cruces, pero había algo inquietante en ellos. Los ojos de las imágenes parecían seguirme a cada paso, como si fueran testigos silenciosos de mis movimientos. Era una sensación punzante, como si aquellos ojos pintados contuvieran algo vivo, algo que observaba más allá de lo comprensible. Noté también que algunas de las cruces tenían ramas de romero colgadas, y en las esquinas había recipientes con sal. Todo parecía tener un propósito, como si intentaran mantener algo alejado. Mientras cenábamos, don Ramiro apenas hablaba. Su esposa, una mujer delgada con un rebozo negro, me observaba con una intensidad que me ponía incómodo. Sus ojos eran oscuros y profundos, y parecían escrutar cada uno de mis movimientos. Finalmente, él rompió el silencio. «Mañana es Día de Muertos en el pueblo. Aquí lo celebramos diferente. Si escuchas rezos o cantos durante la noche, no salgas. Y si alguien te llama por tu nombre, tampoco contestes». Sentí una mezcla de incredulidad y miedo al escuchar sus palabras. ¿Era en serio o solo intentaba asustarme? Algo en la mirada de don Ramiro me decía que no estaba bromeando, y eso me dejó un nudo en el estómago. La esposa de don Ramiro hizo una señal de la cruz y murmuró algo en voz baja, como si quisiera protegerse de lo que acababa de decir su esposo. Acepté la hospitalidad de don Ramiro, aunque sus advertencias sobre rezos y voces me dejaron intranquilo. Esa noche, el silencio del pueblo se sentía más opresivo que nunca. Los únicos sonidos eran los murmullos del viento y, de vez en cuando, el crujir de una rama que caía cerca de la casa. Me asignaron un catre en la sala, junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe. Había algo reconfortante en esa presencia, como si la Virgen me protegiera de la atmósfera densa que llenaba la casa. La luz de una vela iluminaba débilmente la figura de la Virgen,
creando sombras en las paredes que parecían moverse con vida propia. Intenté dormir, pero el silencio pronto se interrumpió. Justo después de la medianoche, escuché pasos fuera de la casa. Al principio pensé que sería don Ramiro, pero los pasos eran ligeros, casi imperceptibles, como si alguien descalzo caminara cuidadosamente. Me levanté del catre y fui hacia la ventana. La cortina gruesa apenas dejaba ver hacia afuera. Cuando la aparté, no vi nada. El patio estaba vacío, pero el aire se sentía cargado, como si algo invisible estuviera allí, acechando. Sin embargo, mientras regresaba al catre, escuché claramente que alguien susurraba mi nombre. ¡Héctor! ¡Héctor! El sonido venía de afuera, pero también parecía resonar dentro de mi cabeza. Recordé las palabras de don Ramiro. No contestes. Mi instinto fue gritar, ¿quién anda ahí? Pero logré contenerme. Me acosté, apretando los ojos, con la manta hasta el cuello. Sentía que algo me observaba desde las sombras. Cerré los ojos con fuerza, tratando de pensar en otra cosa, pero el susurro continuó, cada vez más cerca, como si estuviera justo al lado de mi oído. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Finalmente, el susurro se desvaneció y el silencio volvió a llenar la sala. Pero no era un silencio tranquilo, sino uno cargado de tensión, como si algo estuviera esperando a que bajara la guardia. No dormí mucho esa noche. Cada pequeño sonido me hacía abrir los ojos y mirar alrededor, esperando ver algo que no debería estar allí. Al amanecer, don Ramiro me despertó con un café amargo. Evitó mirarme a los ojos, y cuando le pregunté si había salido en la noche, negó con la cabeza. «Aquí nadie sale después de medianoche», dijo con un tono definitivo. Su respuesta me dejó más preguntas que respuestas, pero decidí no insistir. Algo en su expresión me decía que no quería hablar del tema. Decidí terminar mi encargo rápidamente y salir de ese lugar. Después del desayuno, ayudé a don Ramiro a descargar el pulverizador y las herramientas de la camioneta. Mientras movíamos el equipo hacia su almacén, noté a una mujer parada en la esquina de la calle. Vestía de negro y tenía un rostro inexpresivo, pero sus ojos oscuros se fijaron en mí con una intensidad que me hizo estremecer. Era como si pudiera ver a través de mí, como si supiera algo que yo ignoraba. «¿Quién es esa señora?», pregunté a don Ramiro. Él levantó la vista y frunció el ceño. «¿Cuál señora? Aquí no hay nadie». Mi corazón se aceleró y un frío recorrió mi espalda. Sentí que la realidad se desmoronaba frente a mis ojos. ¿Cómo era posible que no la viera? Tragué saliva y traté de mantener la calma, aunque una sensación de pánico comenzaba a apoderarse de mí. La mujer no se movía, seguía allí, observándome. Era como si estuviera esperando algo de mí, pero no sabía qué. Miré de nuevo y la mujer seguía ahí. Me parecía imposible que no la viera. Estaba demasiado cerca, demasiado visible, pero decidí no insistir. Don Ramiro continuó con su trabajo, ajeno a lo que yo estaba experimentando, lo cual solo aumentaba mi desconcierto. Una vez terminamos de descargar, don Ramiro me pagó en efectivo, contando los billetes con manos temblorosas. Subí a mi camioneta y emprendí el camino de regreso. Mientras me alejaba de la casa, no podía dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver a la mujer en la distancia, pero no estaba allí. Sin embargo, la sensación de ser observado no desapareció. A medida que avanzaba por las calles empedradas de San Cipriano, la vi de nuevo. Esta vez estaba en otra esquina, observándome. Sus ojos, oscuros como el abismo, parecían hundirse en mi mente. Aceleré, pero el motor rugía como si algo lo estuviera forzando. Sentía una presión en el pecho, como si el aire se hiciera más pesado a medida que trataba de escapar. Cuando llegué al puente, el mismo cuervo que había visto el día anterior seguía ahí. Esta vez graznó con fuerza,
como si intentara advertirme de algo. Al cruzar, la mujer estaba parada al otro lado, en el mismo punto donde el camino se dividía entre la carretera principal y una vieja ruta que llevaba al monte. Era como si me estuviera esperando. Detuve la camioneta y bajé la ventana, decidido a enfrentarla. «¿Qué quiere de mí?», le grité, pero ella no respondió. Solo levantó una mano y me señaló. Su mirada era helada, pero transmitía un mensaje claro: «No intentes escapar». El miedo me paralizó. Miré a los lados, esperando que alguien más estuviera cerca, pero el entorno entero parecía deshabitado. Me armé de valor y bajé del vehículo, pero cuando me acerqué al lugar donde estaba, ella ya no estaba. Sin embargo, el sitio donde había estado tenía una mancha negra en el suelo, como si la tierra estuviera quemada. Toqué el suelo con la mano, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. La tierra estaba fría, más fría de lo que debería estar bajo el sol de la mañana. De regreso a la carretera principal, me detuve en una tienda de otro pueblo para despejarme. Le conté al dueño lo que había visto. Mi voz temblaba al recordar los ojos de la mujer y la manera en que desapareció. El dueño, un hombre de edad avanzada con ojos cansados, me escuchó sin interrumpir, pero su expresión cambió cuando mencioné la ropa negra de la mujer y su mirada penetrante. «Eso suena como ella», dijo finalmente con un susurro. «¿Quién?», pregunté, incapaz de contener la curiosidad. «La Santa Muerte. Hay quienes dicen que aparece para advertir, o para llevarse a los que tienen cuentas pendientes con ella. ¿Hiciste algo indebido, joven?». Negué con la cabeza, aunque mis manos sudorosas traicionaban mi nerviosismo. No sabía qué responder. El hombre continuó: «Si la viste una vez puede ser una advertencia, pero si la vuelves a ver, es porque no te perdonará». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Una advertencia. ¿Por qué? No podía recordar haber hecho algo que mereciera semejante castigo, pero el miedo ya se había instalado en mi corazón y no podía deshacerme de la sensación de que algo terrible estaba por suceder. Esa noche soñé con ella. Estaba en cada rincón de mis pensamientos, con su figura oscura y sus ojos que parecían absorber toda la luz. La veía de pie en las esquinas de mis sueños, siempre en silencio, siempre observándome. Al despertar, encontré marcas negras en las ventanas de mi cuarto de hotel, similares a las que había visto en la carretera. Era como si hubiera estado allí, vigilándome mientras dormía. Nunca volví a San Cipriano. Sin embargo, aún hoy, cuando manejo por caminos solitarios, siento su mirada. Algunas noches creo verla en el retrovisor, siempre quieta, siempre observándome. ¿Fue una advertencia o un castigo? Nunca lo sabré. Lo único cierto es que, desde entonces, no me atrevo a mirar por demasiado tiempo a las sombras en las esquinas. A veces, incluso en lugares concurridos, siento que está allí, vigilándome desde las sombras, como si nunca hubiera dejado de seguirme. He cambiado mis rutas, evitado ciertos caminos y pueblos que antes solía visitar con frecuencia. Pero, a pesar de todos mis esfuerzos, el miedo nunca desaparece. He llegado a entender que no importa cuán lejos intente ir, algo de San Cipriano me sigue. Una parte de ese lugar oscuro y olvidado se ha quedado conmigo. Incluso en las ciudades más grandes, en medio del bullicio, puedo sentir un frío inesperado, una mirada desde la distancia. No importa cuántas veces cierre los ojos, su imagen sigue allí, persiguiéndome, recordándome que algunos encuentros no se pueden dejar atrás.